El cine colombiano ha tenido un renacer gracias al estímulo del gobierno y la creación de la ley de cine, también por el interés de directores y productores independientes. El mes pasado estuvo en el país John Leguizamo, la estrella colombiana de Hollywood, designado por el presidente Juan Manuel Santos como embajador de Colombia ante los actores y directores del mundo para atraerlos a nuestro país y así incentivar el rodaje de películas. Este viernes se estrena en las salas de cine de Colombia la primera película del director caleño Jaime Osorio Márquez, El Páramo, su ópera prima que incursiona en el género del terror y que tuvo un costo de $1.400.000. El Páramo tuvo un estreno de lujo en el Fantastic Fest, el festival de cine de género más grande en Estados Unidos, realizado en Austin, Texas. Esta película fue filmada en una base militar a una altura de 4.300 metros sobre el nivel del mar, frente al Nevado del Ruiz en Manizales, y cuenta la historia de un comando especial de alta montaña compuesto por 9 soldados que fueron enviados a una base militar para cumplir una misión de reconocimiento. Allí se encuentran con una serie de infortunios, con aislamiento y falta de comunicación que ponen a prueba su cordura y lucidez. Pues Margarita Rojas habló con Jaime para conocer más sobre esta cinta de terror que abre camino a un género pocas veces explorado en Colombia. Margarita Rojas entra al radar. Jaime Osorio, 35 años, la primera película que está entrando con muchísima fuerza, con muy buena crítica. ¿De dónde viene un guión tan audaz, por calificarlo de alguna manera? De mi cabeza, por supuesto, porque empezó como una idea que no tiene nada que ver con la idea de la película actualmente, pero surgió, supongo que como todas las historias, una pequeña idea basada, esa idea, en historias que me contaban cuando era muy pequeño, historias de miedo, de espantos latinoamericanos, y bueno, fue evolucionando, por supuesto. Ni siquiera era una historia sobre soldados en esa época. Y a medida que fue avanzando en el desarrollo de la idea, se volvió una historia de soldados, se volvió una historia de guerra, una historia de suspenso, finalmente una historia de terror psicológico, un thriller psicológico, pero bueno, fue como la evolución. ¿Era una idea de algo que sucede en un lugar aislado, en un ambiente campesino frío, algo así, digamos, sin muchos rostros? No era frío, no era frío en ese momento, pero sí era un ambiente, era una finca campesina. Las historias de espantos latinoamericanos suceden en el campo, por supuesto, y esta era una historia sobre un espanto. No sabía todavía cuál espanto, pero era una aparición más o menos de un espanto. Y era en un sitio aislado porque eso es un requerimiento del género, que haya unos cuantos personajes aislados para que los puedan atacar o asustar, así son todas las películas de locos o de fantasmas. Y después se volvió una película sobre soldados, porque no recuerdo bien cómo fue el paso, pero era natural en un país en guerra que termináramos hablando sobre la guerra y la realidad social de Colombia y sobre el miedo. Colombia está sumida constantemente en el miedo. Así que esa fue como la evolución natural de esta película, que empezaba hablando sobre el miedo de unos cuantos personajes y después era el miedo sobre gente real, un poco sobre el miedo de Colombia, sobre a qué se le tiene miedo en Colombia. ¿Es estrictamente una película de terror o es un thriller psicológico? ¿Cómo la podemos un poco encasillar, si hay que hablar de ella desde los géneros? Pues no la podría encasillar yo, porque los géneros tienen fronteras, tienen unos cuantos límites, pero esos límites son permeables y hay películas que se mueven entre uno y otro, y esta es una de ellas. Bueno, para empezar, es una película de guerra, porque son soldados, ya por eso es una película de guerra. Es película de terror, porque tiene momentos de terror, pero finalmente se está jugando todo el tiempo con la cabeza de los personajes y la cabeza del espectador, y en ese sentido es un thriller psicológico. Es una película de suspenso que genera tensión a todo lo largo de la película, y en ese sentido justamente es de suspenso. ¿Por qué no se hace ese tipo de películas en Colombia? ¿Es en realidad novedosa en términos del planteamiento, del tratamiento, de la cámara, de la atención que usted menciona? ¿Por qué en Colombia no se ha explorado sobre eso? No lo sé. Debería hacerse, porque Colombia es un país muy miedoso. Acá suceden cosas que no suceden
en ninguna otra parte del mundo. Así que para mí es completamente natural contar historias de miedo en Colombia, reales por supuesto, pero de terror. Hay un trabajo ahí de cámara, un trabajo de música muy bien hecho. Cuéntenos un poco sobre todo ese, digamos, conjunto de recursos, muy pocos efectos, pero en realidad sí una tensión permanente. ¿Cómo lo logró? Pues todo está basado en los personajes. Lo que quería al principio es que los personajes fueran creíbles, que se reconocieran como seres humanos y como soldados colombianos. Para eso quería evitar actores reconocidos de televisión. O sea, quería que hubiera una identificación inmediata entre el espectador y el personaje, no entre el espectador y el actor que está interpretando un personaje. Y eso funcionaba por una parte, pero por otro lado también quería que esto fuera veraz. La primera parte es tener un casting realista. La segunda parte es que esto no se vea como estar viendo una película, sino entrar directamente en ella, entonces alejarse un poco de los códigos tradicionales. Entonces decidí no usar un guión técnico, un shooting board, que es como es el planteamiento de los planos antes de empezar a filmar, cómo se cuadra la puesta en escena, sino más bien trabajar en función de los actores, que los actores fueran libres, poder improvisar con ellos y que las cámaras estuvieran en función de lo que estaba pasando ahí. Entonces, hacer una puesta en escena buscando la realidad y ver qué sucedía en el set y en los ensayos, no estar predispuesto, no estar copiando un guión, sino que el guión se fuera de cierta forma escribiendo, cambiando a medida que íbamos rodando. Muy experimental si uno quiere. El tema de los actores, son actores naturales, son todas caras nuevas para nosotros, algunos tienen formación en teatro. ¿Cómo los encontraron? Pero no son actores naturales, son actores que actúan muy naturalmente por el proceso en que trabajamos, por la forma en la que trabajamos, pero no lo son. De hecho tienen una muy buena experiencia, muchos de ellos en teatro, algunos han hecho algunas cosas de televisión, pero son actores muy formados y muy técnicos. Entonces, el proceso, bueno, el casting empezó hace 3 años, en el 2007 empezó, ya 4, en el 2007 empezamos a hacer casting para la película. De hecho, uno de los actores que tenemos actualmente viene desde el 2007, desde el primer casting que hicimos, y después paramos durante un tiempo y después lo retomamos con Manuel Orjuela, un director de teatro que fue la persona que hizo el casting y después que me ayudó a mí en la preparación de los actores. Porque a esos actores entonces no les dimos el guión de la película. El guión tiene 11 versiones, así que fue un guión en el que trabajé muy arduamente y muy detalladamente. Pero cuando empezamos a trabajar en la película me deshice del guión, lo que hacía con los actores era leer las escenas y ensayamos toda la película, pero encontrando lo que importaba en el guión, el fondo del guión, que son las relaciones entre los personajes y las relaciones entre las acciones y los personajes, encontrar el porqué de las cosas. No se trataba de decir las palabras, sino encontrar lo que motivaba esas palabras, lo que estaba en el fondo. El guión ha hecho ya un paso por festivales, ya ha estado en muchos lugares, incluso antes de rodarse, y ahora se estrena hace 15 días afuera. Parece que tienen una gran ventana independientemente de la llegada a las pantallas colombianas. Sí, desde el principio la peli bueno, no sé si tuvimos la suerte, en todo caso se fue perfilando como algo internacional. Sí, estuvimos en varios países invitados con el guión, a talleres de guión y a encuentros de coproducción. Y bueno, se volvió, cuando la película se empezó a volver realidad, se hizo una coproducción con Argentina y con España, lo que nos aseguraba ya una distribución en Argentina y en España. Y después entró un agente de ventas muy grande internacional de Francia, se llama Wild Bunch, que la empezaron a vender en el mundo. Así que la película en este momento, antes de ser estrenada en Colombia, ya estaba vendida en muchos países del mundo. Y bueno, apenas ahora empieza su ciclo de festivales. Empezamos hace 15 días, como dijiste, en Austin, en el Fantastic Fest, un festival muy importante y muy bonito de cine de género. La película, además de todo lo que plantea en términos cinematográficos, es una dura crítica a la realidad de Colombia, al tema de la violencia, de la guerra, de nuestros soldados, un poco quizás, si uno quiere, la salud mental de nuestros soldados. ¿Ha tenido alguna retroalimentación con el ejército?
¿Sabe qué recepción ha tenido sobre lo que plantea específicamente? No todavía, porque no se ha estrenado la película, así que todavía no sé qué piensen. La película es crítica, es una película dura definitivamente, no solamente para el ejército, sino para la gente, para cualquier espectador. Es una película que invita a la gente a mirarse a sí mismo, a mirarse a un espejo y a preguntarse quién es el malo, dónde está el enemigo, exactamente. ¿A qué le tememos? ¿A qué le tememos? Lo dijiste bien. Arriba hay unas escaleras, pero la neblina nos va a ayudar a cubrirnos por si los guerrillos todavía están arriba. Es violenta también, tiene escenas duras y tiene mucha sangre. ¿Cómo es su relación con eso? Con la sangre. Es cruda porque no hay nada de violencia gratuita en la película, no hay absolutamente nada, todo está motivado y todo viene de los personajes vamos desnudando y viendo lo que está en el fondo de los personajes y viendo hasta dónde pueden llegar los personajes, hasta dónde puede llegar un soldado, pero hasta dónde puede llegar un ser humano, finalmente eso es lo que son. Entonces lo que hice fue no tenerle miedo a mostrar eso hasta el extremo, y el extremo, bueno, es la violencia cruda y termina en sangre. Pero no es sangre como en las películas de terror que huelen cabezas con machetazos por impresionar al espectador. Acá no hay nada, no está hecho para eso, pero es el desenlace lógico de las situaciones que se plantean en un principio en la película. Pues es un retrato crítico y por supuesto sangriento de la realidad colombiana, que ojalá tenga mucho respaldo en las pantallas locales, porque la proyección internacional parece que ya tiene un camino andado. Muchísimas gracias, Jaime Osorio, por estar en el radar. Muchas gracias.